Son las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es día 4 de agosto, fecha de inicio de vacaciones. Primer día de descanso para muchos de ustedes. Primer día de vuelta al cole también para millones de españoles que han terminado ya sus vacaciones y que vuelven a la normalidad. Así que mucho ánimo en esta semana que comienza, en esta semana que tenemos por delante y que comienza con las bolsas recuperándose en lo económico tras el susto del pasado viernes por culpa del informe de empleo en Estados Unidos. Por si estaban ustedes de vacaciones o si ya habían desconectado el viernes, les cuento que a la hora de comer conocíamos que el mercado laboral estadounidense, contra todo pronóstico, se enfriaba en el mes de julio con la creación de solo 73.000 puestos de trabajo. Además, por si esto fuera poco, se revisaba a la baja las cifras de los 2 meses anteriores, las de mayo y de junio. Datos que llevaron a Donald Trump a destituir a la jefa de la agencia que produce estas cifras mensuales de empleo y que provocaba el pánico en las bolsas, provocaba las caídas en Wall Street, donde el S&P 500 y el Nasdaq registraban sus mayores descensos diarios desde el pasado mes de abril. Son caídas que se extienden esta mañana al Nikkei de Tokio, que está bajando con fuerza. Ha llegado a perder más de un 2%, ha moderado esa caída y el recorte para la bolsa japonesa es ahora de casi el 1,5%. Se mantiene por encima de los 40.200 puntos. Sin embargo, las que suben esta mañana son la bolsa de Shanghái, avances del 0,6% para el Hansen y subida del 0,23% para el índice de Shanghái. Futuros que también vienen a esta hora con avances, ganancias que rondan el 0,3% para los futuros americanos, mismo porcentaje de subida, un 0,34% viene subiendo el futuro del DAX, medio punto arriba tenemos ahora mismo el futuro del Eurostock 50. En el mercado de divisas vemos como el yen se debilita frente al dólar, está subiendo la moneda americana un 0,23% hasta las 147,72 unidades y también pierde fuerza el euro, sube el dólar frente al euro, está en 1,1574 ante la posibilidad, ante la esperanza del mercado de que ese informe de empleo de Estados Unidos, ese dato débil del mercado laboral americano, eleve las posibilidades de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en el mes de septiembre. Precio del petróleo cotizando con caídas esta mañana, abajo el futuro del Brent casi un 1%, los $72,5, cayendo algo menos, un 0,13% el futuro del West Texas, después de que la OPEP anunciara este fin de semana que va a aumentar su oferta de crudo en 547.000 barriles diarios a partir del mes de septiembre. Una semana que arranca hoy y en la que va a ser protagonista el Banco de Inglaterra, reunión el jueves en la que podría bajar los tipos de interés. Y en cuanto a referencias, lo más importante en el mercado, los datos más significativos de esta semana van a ser las cifras de PMI, servicios y compuestos que se van a publicar en Europa. Y en cuanto a empresas, tendremos Junta de Accionistas del Banco Sabadell en la que se va a votar la venta de TSB y el aumento del dividendo, todo esto en plena OPA del BBVA. Y en el foco, cómo no, los aranceles, porque ya lo saben, este jueves, este 7 de agosto, termina el nuevo plazo que ha dado Trump a los países sin acuerdo, entre ellos Canadá. Su primer ministro, Mark Carney, no pierde el optimismo. Canadá es fuerte, podemos darnos a nosotros mismos mucho más de lo que nadie puede quitarnos. Estamos construyendo este gran país. Acabo de reunirme con el primer ministro para construir la Columbia Británica, construir Canadá, construir a la canadiense, construir de forma sostenible, construir juntos, construir positivamente, y eso es lo que vamos a hacer. Y sí, llegaremos a algo con los americanos, algo constructivo.
El mercado que empieza la semana también pendiente de la geopolítica. Donald Trump ha confirmado que su enviado especial Witkoff va a viajar a Rusia esta semana y lo hace en medio de las tensiones entre Washington y Moscú. Estefanía Muniz, buenos días. Buenos días, Rubén. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue desafiando a Rusia, tiende al Kremlin su mano negociadora. Esta madrugada ha confirmado que el enviado especial Steve Witkoff viajará a Moscú el próximo martes o miércoles. Steve is focused right now on the border in terms of y lo hará antes del plazo de 10 días que el mandatario ha impuesto para que Vladimir Putin busque una solución negociada a la guerra de Ucrania, una fecha que cumple el viernes 8 de agosto para que el Kremlin acceda a un alto el fuego con Ucrania, si bien la fecha límite original era el 2 de septiembre, teniendo en cuenta que el pasado 14 de julio fijó un plazo de 50 días para imponer aranceles del 100% a Rusia si no cumple con sus peticiones de tregua. El presidente estadounidense está convencido de que habrá sanciones, pero considera que el equipo del Kremlin son bastante buenos evadiéndolas. A ello hay que sumar los últimos intercambios amenazantes entre Trump y el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, en redes sociales. El recorte del plazo para la tregua ha sido recibido por Medvedev como un teatro estadounidense y considera que cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. También ha vertido amenazas sobre la mano muerta, una referencia al nombre en clave del sistema ruso de control de ataques nucleares denominado Perimeter. Por si el asunto se complica, Trump ha desplegado 2 marinos nucleares, submarinos en regiones apropiadas, sin especificar el lugar en el que los ha situado, ni si se refería a submarinos de propulsión nuclear o a submarinos armados con armas nucleares. Y mientras tanto, se vienen conversaciones clave durante esta semana para parar la guerra, o de lo contrario habrá 100% de aranceles a Rusia, a quien, según el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha acusado a la India de ayudar al Kremlin a financiar la guerra comprando petróleo. Cruce de acusaciones, elevaciones de tono y palabras envenenadas en clave geo que Witkoff intentará frenar esta semana. Pues protagonista también la geopolítica en los mercados para comenzar esta semana. Y si miramos a la renta variable, si miramos a las bolsas, hay que mirar hoy a un protagonista, es Boeing. Nos llega desde Estados Unidos después de que los trabajadores de la compañía se preparen ya para la huelga tras no alcanzar un acuerdo con la empresa. Empleados de la compañía aeronáutica que rechazan, Roberto Sol, un contrato laboral modificado de 4 años con el fabricante de aviones. Buenos días. Buenos días. El domingo el sindicato dispuso a votación la última mejora contractual presentada por Boeing, que incluía un aumento salarial del 20% durante 4 años. Desde la empresa aseguran que pueden hacer frente a los efectos de este paro. Dan Gilliam, vicepresidente y director general de Boeing Air Dominance, ha asegurado a Reuters que han implementado completamente su plan de contingencia y que se sienten decepcionados de que los empleados de Boeing San Luis hayan rechazado la última mejora contractual. Dicha oferta, que fue enviada la semana pasada, incluía también una prima de ratificación de $5.000, además de más vacaciones y bajas por enfermedad, algo que el sindicato ha considerado insuficiente. Uno de los puntos por los que ambas partes no se ponen de acuerdo son las horas extras, ya que la compañía sigue sin modificar su política en este sentido. Si bien es cierto que parece una huelga menor que la de octubre del año pasado, ya que esta vez son 3.000 y no 30.000 las personas que se han puesto en huelga, hay que recordar que los empleados de Boeing San Luis se encargan del desarrollo del nuevo caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el F-47A, contrato que ha ganado la compañía este año. Las acciones de la empresa suben en preapertura un 0,14%. Pues Boeing, protagonista empresarial de esta semana, en la que vamos a mirar también a los resultados empresariales. El suflé baja, ya no va a haber tanto aluvión de resultados como el que tuvimos la semana pasada, pero ojo, porque vamos a conocer cifras de compañías significativas, como por ejemplo aquí en Europa los resultados de Commerzbank, resultados también de Generali o resultados de Novo Nordisk, una compañía que está siendo castigada en las últimas semanas en bolsa. También vamos a tener cifras de la aseguradora Allianz, vamos a tener números también de Caterpillar en Estados Unidos, de Walt Disney, de McDonald's, de Warner Bros. No nos vamos a aburrir tampoco esta semana en los mercados. En cuanto a datos, aquí en España, para abrir la semana, los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social van a publicar esta mañana los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de julio. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cifras que se van a conocer a las 9 de la mañana después de que en junio se sumaran 76.720 nuevos ocupados y se alcanzara un nuevo récord de 21,86 millones de afiliados. También esta mañana es noticia como el Consejo
Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia, se va a reunir de urgencia este martes. Lo anunciaba el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Dani Danon. Ha anunciado que este Consejo va a hacer esa reunión de urgencia para abordar la situación de los rehenes que aún permanecen en la franja de Gaza tras esas imágenes difundidas por milicias palestinas en las que se apreciaba su estado de inanición. Todo mientras Hamas se ha mostrado receptivo ante la posibilidad de que un equipo del Comité Internacional de Cruz Roja atienda directamente a los rehenes israelíes en ese peligro de inanición o bien entreguen un paquete de asistencia, pero ha condicionado la operación a la apertura total y sin restricciones de la entrada de ayuda humanitaria para toda la población del enclave palestino y el cese inmediato de los ataques aéreos de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pide a Cruz Roja ayuda para los rehenes israelíes y acusa a Hamas de matar de hambre deliberadamente a la población de Gaza. Y cuando veo esto, entiendo exactamente lo que Hamas quiere. No quiere un acuerdo, quiere quebrantarnos con estos vídeos de Zawah, con la propaganda de Zawah que ha creado un distribuidor de talla mundial. Pero no nos derrumbaremos, me invade una determinación aún más firme para salvar a nuestros hijos secuestrados, para eliminar a Hamas, para asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para el Estado de Israel. Todo mientras los hutíes de Yemen han anunciado este domingo el lanzamiento de 3 drones contra objetivos israelíes en las ciudades costeras de Haifa, Jaffa y Ascalón. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron asegura que el destino de Serbia es europeo. Lo ha hecho en las últimas horas tras la llamada este domingo de su homólogo serbio Aleksandar Vučić, en el contexto de esa cercanía de Belgrado con Rusia, país al que no ha impuesto sanciones desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Y desde Estados Unidos, pendientes estamos de ese futuro de Jerome Powell, porque el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hansen, revelaba también en las últimas horas que Trump está en búsqueda activa del próximo presidente de la Reserva Federal con la ayuda del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y de vuelta a España, Salvador Illa pide al Gobierno poner freno al dumping fiscal de Madrid. Asegura que es necesaria la puesta en marcha de una norma mínima básica para evitar que nos hagamos daño debido a la baja presión fiscal que aplica Madrid. Mientras, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso responde a las acusaciones de dumping fiscal de Illa, argumentando que Madrid es la comunidad autónoma que más aporta a la financiación del Estado. Lo ha hecho en una publicación en la red social X. Dice que Madrid aporta el 80% de su recaudación, el 70% de esa caja común. Dice que solo en margen regional bajarán los impuestos, mientras que la Generalitat dice que está friendo a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Para esta jornada de lunes se prevé tiempo anticiclónico en todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas en el norte de la península y en Baleares. Tendremos cielos nubosos o intervalos de nubosidad baja a primera hora en las regiones del norte y el este peninsular, también en el norte de Canarias, en el sur de Alborán. Las temperaturas máximas también suben de manera generalizada, descenderán en el extremo suroeste y se mantendrán estables en el resto. Se van a superar entre los 34 y 36 grados de forma prácticamente generalizada en el interior peninsular, mientras que en la zona sur esas temperaturas rozarán entre los 40 y 42 grados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. Nos van a acompañar hoy José Luis Fernández Santillana, Antonio Díaz Morales e Ismael García Santos. Analizaremos también lo que está pasando en el mercado tras ese susto del viernes. Lo vamos a hacer con Eduardo Bolinches y con Roberto Soltés a las 9. Les vamos a contar los datos de paro y de afiliación del mes de julio, que vamos a analizar con Valentín Bote de Randstad. Y tendremos consultorio de bolsa a partir de las 9:30 de la mañana con Pepe Bainat. Las preguntas ya saben que las pueden dejar en el 915331851, en el WhatsApp 609224716 o en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden ver también en directo Intereconomía Radio.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Esto es Capital Intereconomía. 7:16 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en Capital Intereconomía, contándoles cómo empiezan la semana las bolsas, pendientes de los datos, que enseguida vamos a recordar lo que vamos a conocer esta semana, claves de los próximos días con el Banco Central de Inglaterra, el Banco de Inglaterra, con el gobernador Andrew Bailey en el foco y en el punto de mira de los mercados para ver si hay bajada de tipos o no en Reino Unido. Se lo vamos a preguntar enseguida a Eduardo Bolinches. Una semana que empieza con el dólar fortaleciéndose, continúa ganando terreno frente a sus pares, frente al euro ahora mismo subiendo casi un 0,1% en 1,1576. Contra el yen, también subiendo el dólar un 0,23% en 147,72 unidades. Vigilando lo que está pasando en el precio del petróleo, que está bajando. El que más cae es el Brent, casi un 1% esta mañana, después de que conociéramos el último informe de perspectivas de la Reserva Federal, de la OPEP Plus, mejor dicho, que va a aumentar su producción de petróleo a partir del mes de septiembre. Y con el foco puesto también la negociación arancelaria. Ya saben que esta semana, el día 7, termina ese plazo dado para llegar a un acuerdo entre Estados Unidos con todos los países que no han cerrado ese acuerdo todavía. Vamos a mirar a los mercados para ver qué es lo que está pasando en tiempo real y adelantarnos a las principales citas de esta semana. Comenzamos mirando bolsas europeas para ver cómo tenemos los futuros. Un poquito más de 1 hora y media para que comience la sesión, la primera de la semana aquí en Europa. Futuros en Europa a esta hora, ¿cómo los tenemos, Estefanía Muñiz? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Pues tenemos a esta hora el futuro del Eurostoxx 50 en negativos. Deja su futuro casi un 3%, mientras que el DAX alemán lo tenemos también con caídas, su futuro del 2,5% en una semana en la que el Banco de Inglaterra y los PMIs marcarán el ritmo bursátil. Aquí en España el IBEX 35 abrirá desde los 14.126 puntos. El viernes 1 de agosto cerraba la sesión con caídas. Bueno, pues luego recordamos cómo fue esa sesión del pasado viernes. Buscamos la crónica con la que cerraba la semana, esa primera sesión del mes de agosto, que empezaba en rojo para el selectivo español, y buscamos también claves de la semana. Futuros americanos que vienen subiendo, como les contábamos, en torno al 0,3%, un 0,28% es lo que sube el futuro del Dow Jones, 0,3% arriba ahora mismo futuro del S&P 500, 0,4% de subida para el futuro del Nasdaq. Ahora vamos con las claves, con los protagonistas del día en Estados Unidos. Empezamos 7:18 mirando las bolsas asiáticas. Donde tenemos, Roberto Sol, signo mixto hasta ahora, caída significativa para el Nikkei de Tokio, donde sí que se extiende ese miedo, esa preocupación que veíamos el viernes en el mercado tras ese informe de empleo del mes de julio en Estados Unidos. Así es, baja un 1,53%, la bolsa de referencia de Japón también sube, en este caso Shanghái, con un alza del 0,20%, el Hansen está operando con una subida del 0,56% y el Kospi coreano, de las más destacadas dentro de Asia, con una subida del 1%. Vamos a buscar protagonistas, nombres propios en las bolsas asiáticas, cotizando con signo mixto. Empezamos hablando de Mitsubishi, acaba de presentar cuentas, la compañía, la automotriz, caída ahora mismo del 0,5%.
0,3% para sus títulos, que venían cayendo con más fuerza, pero que se recuperan tras ese informe de resultados que acaba de presentar la compañía, en el que cae su beneficio, sí. Anuncia Mitsubishi un recorte del beneficio del 43%, pero está por encima de las expectativas, y eso está haciendo que la compañía, como decíamos, que estaba bajando durante toda la madrugada, se haya dado la vuelta y cotice ya con una subida del 0,1% en el caso de Mitsubishi. La que cae es otra compañía de coches, BYD, después de que la automovilística haya registrado una caída del 10% en sus ventas del mes de julio. Es la primera disminución mensual en 6 meses para la compañía, que había tenido en la última parte del año crecimientos de 2 dígitos dentro de su negocio. La parte más perjudicada ha sido la división de híbridos enchufables, que experimentan un descenso del 22,6% interanual. La otra cara de la moneda son las ventas de vehículos eléctricos de batería, que aumentan un 36,8%, pero sigue siendo 14% menos que en el mes de junio. La caída de las ventas llega mientras los reguladores chinos presentan enmiendas a los precios de los vehículos. Más protagonistas en la zona de Asia-Pacífico. Contamos también que el Fondo Soberano de Singapur se va a hacer con el 25% de una empresa conjunta de banda ancha de fibra óptica entre MasOrange y Vodafone España, según publica esta mañana Roberto Financial Times. Según el medio, la inversión será de 1.400 millones de euros y será oficial a lo largo del día de hoy. Esto, para el periódico, haría que la empresa saliente del acuerdo hará que sea una de las mayores empresas de infraestructura de fibra en Europa. Pendientes también en Asia de la negociación arancelaria. Desde Corea del Sur siguen las preocupaciones por el efecto que pueden tener en su economía los aranceles. El ministro de Industria, Kim Chu-hwan, asegura que aunque se ha evitado el peor escenario posible, se sigue pensando en cómo afectará al acuerdo comercial la rentabilidad de los exportadores por esa tasa arancelaria del 15%. Jung-hwan pone el foco en la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, en comparación con las empresas estadounidenses locales. Y terminamos en Australia con un nombre propio, es el de la compañía BlueScope Steel, que está bajando en bolsa más de un 1% tras anunciar que ha formado un consorcio para presentar una oferta por la compañía cerera Whyalla Steelworks. Este consorcio está formado por Nippon Steel, JSW Steel y POSCO Holdings, y se forma solo un mes después de que el gobierno australiano iniciara un proceso formal de venta. Estas empresas han presentado una manifestación de interés no vinculante, pero aún no han presentado una oferta. Whyalla produce aproximadamente el 75% de todo el acero estructural en Australia y emplea más de 3.000 trabajadores, y fue intervenida en febrero después de acumular un alto nivel de deuda. 7:22, vamos a mirar mercado americano, que como ya contamos, los futuros vienen en positivo subiendo después del susto, después de esas caídas del pasado viernes en Wall Street, donde el Nasdaq se dejaba más de un 2,24%, el S&P 500 cerraba una caída del 1,6%, hablamos de las mayores caídas desde el pasado 21 de abril. Luego, Alonso, buenos días. Buenos días. El foco estuvo puesto en los resultados de Apple y Amazon, cuya reacción negativa arrastró al índice tecnológico. La atención también ha estado puesta en el dato oficial de empleo, cuyo dato fue desolador. Se han creado 73.000 empleos cuando el mercado esperaba unos 100.000. Las revisiones de los últimos meses han provocado que se cuentan 258.000 empleos menos. Todo ha provocado el despido de la comisaria de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, Erika L. McEnfarter, por parte de Donald Trump. Al ser preguntado si había alguna evidencia de que las cifras de empleos fueron manipuladas, esto contestaba el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos. Bueno, la evidencia es que ha habido un montón de revisiones que podrían adherirse a los partidarios. Quiero decir, las revisiones son pruebas contundentes. Ellos, por ejemplo, hubo 800.000 y 18.000 revisiones, haciendo el récord de trabajo de Joe Biden mucho peor, que salió después de que él se retirara de la campaña presidencial. En 3 o 4 días ha dicho Donald Trump que van a tener a la nueva persona encargada de dirigir esa Oficina Nacional de Estadística. Vamos con protagonistas en Estados Unidos, Hugo. Empezamos con los beneficios de Berkshire Hathaway, que han disminuido un 4% en tasa interanual, 11.160 millones de dólares en el segundo trimestre. Estamos hablando del primer informe tras la renuncia de Warren Buffett. Los resultados se vieron afectados por la situación arancelaria, que se presenta crítica para la compañía. Así lo acusaron los resultados, con una disminución en la suscripción de seguros. En cuanto a la agenda de Estados Unidos, hoy vamos a conocer la publicación del volumen de pedidos de fábrica y también pedidos de bienes duraderos del mes de junio.
Además, el martes sabremos la publicación del volumen de pedidos de fábrica y de pedidos de bienes duraderos de junio y el ISM no manufacturero de julio. El miércoles tendremos el número de solicitudes semanales de hipotecas y el jueves sabremos la tendencia de las solicitudes de prestaciones por desempleo y de la productividad no agrícola del segundo trimestre de 2025. Además, esta semana conoceremos los resultados de Pfizer, Carter Capilar, Uber, McDonald's, Airbnb, entre otros. Y en poquito más de hora y media tenemos en marcha a las bolsas europeas a partir de las 9 de la mañana, en una semana ya más tranquila que la recta final del mes de julio, donde se nos iban acumulando los resultados empresariales. Hoy tenemos el calendario, por ejemplo, de citas con compañías que presentan cuentas despejado en Europa. Ahora enseguida vamos con la agenda del día y con la agenda de la semana. Antes, Estefanía, recordamos cómo fue esa sesión del pasado viernes en las bolsas europeas, con el IBEX 35, que empezaba con mal pie el mes de agosto. Eso es, el IBEX 35 abrirá hoy desde los 14.126 puntos, después de que el viernes 1 de agosto cerrara la sesión con caídas del 1,88%, con el ánimo de los inversores manchado por la oleada de aranceles estadounidenses. Esta semana, en nuestro país, la producción industrial o la variación en el desempleo serán protagonistas, y mientras tanto, en Europa, el protagonismo para el PMI, servicios y compuestos de la zona euro a partir de mañana, porque hoy se dará a conocer la confianza del consumidor Sentix. Las ventas minoristas las conoceremos el miércoles y el jueves. Exportaciones e importaciones de Alemania también del mes de junio. En Europa, los futuros vienen con datos con títulos positivos. El futuro del DAX alemán sube 0,4% y el del Eurostoxx 50 lo hace también medio punto porcentual. En política monetaria, este jueves el Banco de Inglaterra, después de haber mantenido los tipos de interés sin cambios en su anterior encuentro de junio, en la reunión de agosto, la apuesta clara es que el Banco de Inglaterra volverá a recortarlos en otra votación reñida, cumpliendo así con el guión de una bajada por trimestre, lo que podría llevarlos del 4,25 al 4%. En el ámbito empresarial destacarán la presentación de resultados de British Petroleum, Adecco, Siemens, Generali, Novo Nordisk y Allianz, entre otros. Paralelamente serán relevantes la Junta Extraordinaria de Accionistas del Banco Sabadell. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Siete y media de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a completar toda la información, todo lo que está sucediendo en este lunes 4 de agosto, con el repaso a los periódicos, con el repaso a la prensa, para ver qué nos están contando hoy los diferentes diarios de la prensa nacional, económica e internacional. Empezamos con la prensa económica y el diario Expansión, lo más destacado hoy para esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Dice que BBVA tiene 4.400 millones para mejorar la OPA por Sabadell. Añade que los analistas creen que debe subir la oferta para compensar la prima negativa. En clave empresarial dice Expansión en su portada que Acciona pone en revisión sus inversiones de renovables en México. Fotografía también para Enrique Riquelme, presidente de Cox. Entrevista con el directivo en la que titula Cox entra en la Champions de la energía. Recuerden que os contamos aquí el pasado viernes que le compraba Cox a Iberdrola su negocio en México por más de 3.000 millones de euros. Entrevista también hoy en Expansión con Ángela Pérez, la presidenta de Cofides. Dice que las empresas españolas se plantean producir en Estados Unidos por los aranceles. Y también vemos destacado en la portada de Expansión que Goldman Sachs va a comprar al dueño de Häagen-Dazs, de los helados, por 15.000 millones de euros. También informe en Expansión hoy en páginas interiores, dice: así está Cataluña tras el primer año de Illa al frente. Vamos con la portada del Economista, Superlunes hoy, edición digital. Lo más destacado para una empresa, Talgo, dice que pagará las averías de los trenes Abril por estar en garantía. Dice que asumirá el coste de las fisuras en las ruedas de 5 unidades estrenadas en 2023. Dice también la portada del Economista que España es el segundo país europeo que más eleva el salario mínimo respecto al salario mínimo. En otro orden de cosas, leemos que Sabadell encara a la Junta del TSB con el respaldo de los minoritarios. Dice que la entidad también cuenta con el apoyo de los proxies. Dice también el Economista que la banca frena la caída de la rentabilidad por cliente gracias al vigor del negocio, que el comercio cierra 1 de cada 10 locales en 5 años y que Mafre provisiona 100 millones de euros en el reaseguro para eventos climáticos. Añade además que prevé un segundo semestre más complicado. Y en clave empresarial, 2 asuntos. Endesa y Siemens venden Tadart a la marroquí One y Grifols solo podrá comprar a EMA y BPC a la vez. Leemos en la portada del Economista. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional, con los detalles. Elena. Pues vamos con la prensa nacional. Comenzamos con el diario El País, que en su principal titular apunta cómo la eclosión de chiringuitos financieros dispara las alertas. Las advertencias de la Comisión Nacional de Mercado de Valores sobre estos negocios han pasado de 63 a
522 desde el año 2018. Dice que los estafadores cada vez son más sofisticados, buscan principalmente a jóvenes en redes sociales. También muestra en portada este diario cómo las exigencias de Podemos y Junts complican los presupuestos del 2026. Los independentistas dice que reclaman inversiones millonarias y también habla en la portada de Feijóo, dice que pospone hasta octubre la decisión sobre el futuro de Mazo. Y un apunte internacional, habla de Estados Unidos y China, dice que imponen la ley del más fuerte. En la portada del diario El Mundo apunta en su principal titular a cómo Andalucía y Castilla y León irán a elecciones y Sánchez convoca a Moreno Bonilla y Mañueco adelantarán de cabeza, dicen, los comicios autonómicos para coincidir con las generales. El PSOE, mientras, cae en 11 comunidades y perfora su suelo en los feudos tradicionales. También muestra en portada cómo Renfe retira Trenes Talgo por defectos operativos en pleno rescate estatal. La compañía dice que afronta su venta al gobierno y a las cajas vascas y a la SEPI con problemas crecientes, y también habla en esta portada de cómo ella plantea el trasvase de funcionarios de Hacienda a su fisco y carga contra Madrid. En la portada del diario ABC muestra en este caso al Papa León XIV saludando a la multitud de fieles a su llegada para celebrar la misa de jubileo. Dice que el Papa reta a los jóvenes, otro mundo es posible, y ante más de 1 millón de personas que celebraban en Roma el jubileo de la juventud aboga por resolver los conflictos con el diálogo y no con armas. Y también en noticia destacada esta mañana en esta portada, como los abertzales, dice, más radicales resucitan la cala y borroca. Las agresiones a la policía vasca han aumentado en frecuencia, en intensidad en los últimos meses en varios municipios. Dice que Bildu, que sufre una fuga de sus bases hacia grupos con postulados aún más antisistema, es culpa, dice, a los agentes de esta situación. En la portada del diario La Razón, asunto destacado en este caso para el cambio de gobierno, dice que pasa por el consenso entre Sánchez y ya el presidente catalán se consolida con actos clave, ya que no puede, dice, hacer nada sin consultarle, mientras que los ministros sin grandes reformas son los que tienen más riesgos de caer dentro del nuevo gabinete. Y apunta también en otro de los titulares como el blindaje de Tellado lleva al Partido Popular a ver a Mazón como candidato a la reelección. En la portada de este caso de La Vanguardia apunta como en ese nuevo orden económico Europa, dice, tendrá que importar el 70% de su energía fósil desde Estados Unidos. Dice que el acuerdo comercial firmado con Washington obligará a la Unión Europea a triplicar sus compras de petróleo, gas y también de carbón estadounidense. También muestra en la portada cómo el gobierno simplificará 170 trámites digitales para aligerar la burocracia, y habla también de cómo el 90% de los barceloneses sienten temor en las calles oscuras. Y en el periódico de Cataluña, asunto destacado para una encuesta sobre el futuro de la energía. Dice que la mayoría de los españoles apoya la prórroga nuclear. El 70% de los ciudadanos están a favor de reexaminar el calendario del cierre de las centrales nucleares. Y también muestra en portada cómo faltan pisos para personas solas. Dice que el aumento de la demanda de viviendas unipersonales y de la inmigración desafía la planificación urbana tradicional. Y habla también de otro asunto, de ese cambio de normativa sobre las luces de alerta de coches. Dice que está generando fraude. Será obligatorio a partir del próximo año 2026. En la prensa internacional en Estados Unidos, The Wall Street Journal habla de una información en exclusiva que tiene que ver en este caso con China. Dice que está frenando el suministro de minerales críticos a las empresas de defensa estadounidenses. Beijing está restringiendo, dice, ese flujo de elementos clave necesario para fabricar esos sistemas de defensa, lo que significa una señal de influencia que tiene China sobre la cadena de suministro militar en Estados Unidos. También muestra en otra de las informaciones cómo los consumidores estadounidenses vuelven a ser más ahorradores, y habla también de cómo Trump está buscando una reforma más profunda en la Oficina de Estadística Laboral. Es lo que dice un asesor. Este asesor, Kevin Haxett, dice que el presidente quiere que su propia gente en la agencia proporcione datos de empleo más transparentes y también más confiables. También muestra en portada cómo la administración Trump pretende desmantelar una herramienta fundamental para el cambio climático. La EPA dice que estaría buscando anular un hallazgo científico histórico sobre esas emisiones de gases de efecto invernadero que el gobierno ha utilizado para regular las emisiones de centrales eléctricas en los aviones y también en los coches. En The Washington Post muestra en portada cómo los demócratas de Texas huyen del Estado en un esfuerzo por impedir que el Partido Republicano revise el mapa de la Cámara de Representantes. Y en Financial Times habla de cómo los fabricantes chinos reconsideran su estrategia en el sudeste asiático tras los aranceles de Donald Trump.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Y como cada lunes, puntual la cita. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Fíjate que yo pensaba que íbamos a estar algo más tensos, algo más nerviosos esta mañana después de lo del viernes, por ese informe de empleo y esas caídas que vimos, pero bueno, parece, y ya me dirás tú si opinas lo mismo, que se ha quedado un sustillo, ¿no? En tormenta de verano, ¿no? Una cosa así como pasajera corta, ¿no? Un par de truenos y ya está. Hoy va a ser un buen día para sacar conclusiones, la verdad, porque decíamos la semana pasada que efectivamente podíamos tener algún tipo de susto y ser el inicio de algo más grave, ¿no? Nos viene mal acostumbrando el mercado, ¿no? Siempre con correcciones de 2-3 días a lo sumo y vuelve a girarse, nuevos máximos históricos y por lo tanto la historia se repite, ¿no? Entonces, bueno, como digo, hoy es un día bastante light de datos macro, tampoco hay mucha importancia, mañana un poquito más cargada la agenda, pero entre hoy y mañana deberíamos sacar algún tipo de conclusión. Y luego, como referencia desde el punto de vista técnico, en el caso del IBEX 35, pues nos tendríamos que ir a ver esa media móvil de medio plazo que pasa por los 14.079 puntos, que es la que realmente nos puede decir si las cosas van a ir a más o no. Se testeó el viernes, aguantó bien, provocó una mini reacción y a partir de ahí ahora hay que ver si hay tensión de continuidad correctiva perdiendo dicha media o por el contrario rebotamos al alza y como tú bien dices, tormentilla de verano. ¿Tan mal está la economía estadounidense? ¿Cómo hay que interpretar ese dato, esa creación de solo 73.000 puestos de trabajo en julio, Bolinches? Luego vuelvo a los índices y vemos un poco qué oportunidades puede haber. Miramos también a la reacción en los últimos días del dólar, que desde que hablamos la semana pasada ha seguido subiendo frente a sus pares. ¿Tan mal está la economía estadounidense? Y si hablábamos el lunes, hablaba yo contigo y te preguntaba cuántas opciones hay de esa subida de tipos en septiembre por parte de Powell, a pesar de las presiones de Trump, pues no sé si hoy lunes, una semana después, y tras ese dato de empleo en Estados Unidos, han aumentado las posibilidades otra vez de que haya una subida de tipos en Estados Unidos, una bajada, perdón, de tipos en Estados Unidos en septiembre. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ganan puntos un poquito, ¿no? Tras los datos, antes de los datos, el porcentaje de bajada de tipos para septiembre pues era relativamente bajo. No lo he mirado, no he tenido oportunidad de mirarlo, pero en principio ha tenido que subir. Aún así todavía queda mucho, ¿no? La gran pregunta es qué hubiera pasado si hubiese sido al revés, ¿no? Primero conocer los datos y posteriormente la decisión de la Fed, ¿no? Aunque es cierto, o quiero pensar que ese dato está encima de la mesa ya por parte de ellos, ¿no? Como es lógico normal. La realidad es esa. Hasta ahora la economía estaba fuerte, la creación de empleo también, y ahora lo que parece que cojea es eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar con nuevos datos y
y la realidad es que efectivamente nos empieza a cojear la creación de datos estadounidenses de empleo. Y esto, pues bueno, pues es un pasito o un empujón más hacia el inicio de la bajada de tipos de interés, por supuesto que sí. Ese pasito atrás que vimos en los indicadores americanos el viernes es para coger fuerza y lo vamos a volver a ver en máximos esta semana, Bolinches. Yo creo que, como te comenté la semana pasada, inicia algo más grave de lo habitual. Es decir, decíamos antes, 2-3 días a lo sumo el mercado rebota y no pasa nada y nuevos máximos. Bueno, yo creo que ahora mismo recordarás que yo dije no, yo a liquidez, toda la liquidez que pueda, incluso voy a quitar algunas de las empresas magníficas, porque creo que ahora viene una corrección que a lo mejor se nos va entre el 8 y el 10%, ¿no? Y la idea es reentrar. Bueno, pues hay que estar muy atentos, precisamente como decía, en el día de hoy y mañana, porque nos va a decir el mercado si estoy equivocado o no, y por lo tanto habrá que entrar de nuevo, ¿no? Pero en el caso de un SP500, 6.200 va a ser clave. Ahí tenemos la media móvil de medio plazo. Posteriormente, y esto sí que sería un regalo, ir a los mínimos del mes de junio, ¿no? Concretamente los 5.970. Ligeramente por debajo de la media móvil de largo plazo. Ahí es donde creo que en el peor de los escenarios podemos irnos y ahí es donde me he preparado para ello. Entonces, bueno, vamos a verlo porque en una de las dos tenemos parada y rebote. Luego, como siempre, habrá que ver esa calidad del rebote que nos da, ¿no? Si genera nuevos máximos históricos y, por lo tanto, aquí la fiesta continúa y no ha pasado nada, o por el contrario, como todavía queda mucho mes de agosto, bajo volumen, volatilidad en definitiva, pues nos están mareando y en el mejor de los casos quedamos en lateralidad, esperando a que se confirme o no la bajada de tipos de interés por parte de la FED en septiembre, que es lo que realmente tiene que empujar a los mercados, ¿no? Y luego, como otro dato, no nos olvidemos nunca que le estamos dando vueltas a la bajada de tipos de interés, pero nos olvidamos también del tema de los aranceles. Sí. Patada a la lata, del 1 de agosto al 7 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, aún no se ha solucionado nada. Vamos a ver qué ocurre. Hay muchos países que todavía no han firmado, tienen cartita, ¿vale? Pero ahí también es otro aliciente que tienen que empujar las bolsas y que todavía no ha salido con todo su esplendor, ¿no? Entonces tenemos de aquí a la decisión de tipos de septiembre, pues solucionar el tema de los aranceles, que creo que también ha tenido mucho que ver con la corrección del viernes de la semana pasada. Claro. El viernes veíamos caída importante también para algunas tecnológicas tras resultados. Apple, que aunque venía subiendo en After Hours, finalmente caía un 2,5%, más de un 8%, tal y como apuntaba esas negociaciones fuera de hora, caída para Amazon. No sé si representa oportunidad para buscar el rebote tras la caída. Si técnicamente alguna de estas dos, te preguntaba la semana pasada y en el foco. Bueno, vamos a ver Amazon, que es la que peligra más, ¿no? En principio, la consigna es aprovechar. Sí, pero sin prisa, ¿vale? Desde el punto de vista técnico hay que esperar a Amazon en la zona de $207, 207,20 aproximadamente, son los mínimos del 23 de junio. Y a partir de ahí, efectivamente, valorar si frena, se gira al alza y comienza a subir. No se trata por una orden de compra limitada, oye, que llega ahí, compro. No. 1, que llegue, 2, que se frene y 3, que se gire. Solo en ese momento debemos ser capaces de comprar, porque nos va a regalar esa espera, esa paciencia, nos va a regalar dónde colocar precisamente el stop de protección, justo por debajo de los mínimos de la sesión previa de los mínimos y protegiendo la caída por debajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la siguiente zona de frenado la tiene, como digo, en 207 aproximadamente. Posteriormente tiene un 197,5 y en una de las dos creo que veremos suelo, primera no en la segunda, por debajo de 200. Y sí, es aprovechable porque sigue gustándome. A mí la empresa me gusta y luego por brevemente Apple. Te oigo doble porque yo creo que tienes dos volúmenes puestos. A lo mejor te oigo un poquito doble porque a lo mejor me llegaba con un poco de retorno tu doble. A ver si desde aquí yo te estoy oyendo doble desde el principio, pero estoy aguantándome. A lo mejor, pues ya te pido disculpas. A lo mejor... No pasa nada. Si tienes... 194,90. Vale. Repito, 194,90 es el soportazo que tiene Apple.
Está lateralizado y este también hay que engancharlo al vuelo. Es uno de los valores que yo me he salido para reentrar un poquito y la reentrada está ahí, por debajo de los 200. Venga, termino preguntándote por divisas. Sigue dólar fuerte. Petróleo, caída hoy, recorte tras el informe de la OPEP Plus de este fin de semana. ¿Qué perspectivas ves para las divisas y para el petróleo, Bolinches? Bueno, el tema del petróleo tenemos la gran duda de qué diablos está haciendo. Es decir, ha roto una línea tendencial ascendente, rompe, hace el pullback y ahora está volviendo de nuevo a esa zona de pullback, ¿no? Así que estamos en una zona gran de resistencia. No es petróleo, es eurodólar. Perdón. ¿Vale? 1.1610. Importante, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones. Opción número 1, vuelve a hacer otro pullback, es decir, marca máximo si se va por encima ligeramente de 1.19, se vuelve a girar y finalmente pierde el 1.16. Este escenario no me lo acabo de creer y el que parece más viable es que no puede con el 1.16, ¿no? No puede, se gira y marca mínimos por debajo del 1.1412. Lo que ocurre es que tal cual veamos la certeza de bajada de tipos de interés por parte de la FED en septiembre, va a haber debilidad del dólar y por lo tanto esto es un gráfico alcista para el par euro-dólar, ¿no? Así que eso es lo único que me resbala un poquito del escenario número 1 de decir tajantemente que no lo veo, ¿no? Bueno, pues existe esa posibilidad. Si es cantado que se inicia la bajada de tipos de interés, pues bueno, tiene un viaje pendiente a 1.23 y no me quiero olvidar de ese escenario, ¿no? Y el barril de petróleo Brent, pues 69,48, parece que despertaba, se enfría de nuevo. La idea es que vuelve a 67,25, soportazo brutal, y la idea es que no lo pierda. Y a partir de ahí volver otra vez a intentar, que bueno, todo lo que está por encima de 70 parece que le cuesta mucho, pero este viaje de ida y vuelta tiene una cosa positiva, y es que quizás no pierda el soporte de lo que antes era resistencia, ¿no? 68,75. Vale. Es lo que hay que vigilar a muy corto plazo. Perfecto. Pues con todas esas claves nos quedamos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, gracias como siempre por madrugar con nosotros los lunes, ahí de guardia, durante el fin de semana, viendo lo que puede pasar. Gracias, Bolinches, a ver cómo viene el día. Venga, feliz semana a todos. Chao. Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas. Dyson, LG, Roventa, Samsung, DeLonghi, Bosch. Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta marcas y modelos participantes. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En picado, así se encuentra en estos momentos Boeing. Sus problemas son cada vez mayores y el principal fabricante de aviones vive una crisis de seguridad sin precedentes. Para enfrentar estos problemas, la empresa destinará más de $400 millones en programas diversos de seguridad. Además, a Boeing se le ha impuesto un monitor independiente para controlar sus distintos procedimientos. No es la única medida que ha aceptado la compañía. ¿Qué implican estas dos sanciones? Felipe García, abogado y socio del despacho Círculo Legal.
Esto redundará en mayores controles, en mejores procedimientos de diseño y de fabricación de las aeronaves y por lo tanto debería redundar en una mejor seguridad aérea y en un mayor estándar de cumplimiento normativo en todos los órdenes en la propia compañía Boeing. Los fallos en la seguridad han provocado varios incidentes en los últimos años, sobre todo entre enero y marzo de 2024. Fueron 7 en total. Uno de los más llamativos fue el que ocurrió en enero, en Suiza, y que involucró a uno de los hombres más poderosos del gobierno estadounidense. Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se vio obligado a cambiar de avión cuando salía de una cumbre en Davos. Entonces, lo que se filtró fue que en el avión presentó un fallo relacionado con el oxígeno. Todos estos incidentes han provocado un grave problema de imagen para la compañía. Si finalmente se confirma este acuerdo con la Fiscalía, es muy probable que al final la propia Boeing vaya a tener daños reputacionales importantes. En primer lugar, no olvidemos que esto es un impacto negativo sobre la marca. Están reconociendo un fraude a los Estados Unidos, ¿no?, en cuanto a la documentación presentada a las autoridades aéreas. Boeing se enfrenta así a una crisis sin precedentes en su historia. No son las primeras sanciones a las que se enfrenta el fabricante de aviones. En 2021, de hecho, fue sancionada por mentir sobre los accidentes ocurridos en Indonesia en 2018 y en Etiopía en 2019. Ambos accidentes dejaron más de 300 muertos. Boeing recibió una multa entonces de $243 millones, una compensación a los clientes de Boeing de 1.700, además de un fondo de 500 millones destinado a los familiares de las víctimas de estos dos accidentes. El Departamento de Justicia americano demostró que la compañía había mentido al explicar el funcionamiento de su software, el sistema responsable de los dos accidentes protagonizados por aquellos aviones. La pregunta ahora, tras todas estas multas y sanciones, es: ¿cómo pueden afectar a los posibles negocios y contratos que tiene la compañía con el gobierno americano? Tenemos nada más y nada menos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que tiene una importante facturación para con Boeing, y también la NASA. Por lo tanto, todos estos contratos se pueden ver perjudicados en un corto plazo y por lo tanto este acuerdo puede ser muy relevante para Boeing en las próximas semanas, ya veremos. ¿Boeing volverá a recuperar su reputación? Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Por el momento, el cambio de fase en las obras de la A5 no están afectando al poco tráfico existente en estos momentos en toda esta zona, pero sí los cambios en las obras del Paseo de la Castellana, donde van a encontrar a estas horas tráfico muy lento en el acceso a este paseo desde el nudo norte por ese corte en los carriles centrales hasta Sinesio Delgado. En ambos casos les recomendamos planifiquen itinerarios alternativos. Además de esto, a estas horas van a encontrar complicaciones en la parte este de la M30, donde se circula con lentitud entre la avenida del Mediterráneo y Ventas en sentido norte y una incidencia que dificulta aún más los desplazamientos. Un vehículo averiado en la salida a la calle Alcalá desde la M30 en sentido norte que mantiene ocupado, ténganlo en cuenta, el carril derecho. En el resto de la capital la circulación es bastante cómoda, en incremento a estas horas los accesos a la Almendra Central, especialmente la entrada por O'Donnell.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Atención inversor, únete al club de inversión de